autopista de Lepiane, y el hacerla elevada para evitar el tránsito vehicular y generar velocidad en el automotor, es más cómodo un túnel que un puente elevado. El problema del túnel era la misma situación. En la medida que no podés garantizar la seguridad, se transforma en un lugar medio abandonado por el Estado y que la mejor solución es cerrarlo. En algún momento este túnel se reabrió dando un uso específico que se lo llamó el túnel de los artistas, donde se hacían talleres, se hacían exposiciones y se transformó en un lugar vivo que mientras estaba abierto, funcionando, vos podés ir hasta el otro lado y reconectó. Hace un año y pico fue vandalizado, entraron y lo saquearon. Se supone que gente media complicada, porque no era porque iban a encontrar fortunas ahí adentro, lo rompieron todo. Si no, podríamos haber gestionado el poderlo entrar y pasar. Yo he hecho reuniones alguna vez cuando fui director de Acumar, acá hicimos reuniones, que Beatriz estuvo en algunas de la Junta de Estudios Históricos, que armábamos cosas por acá por el sur y usábamos este lugar, que en el medio además, entre los dos carriles, que lo vamos a ver de allá desde cuando subamos al puente, tiene una ventilación de luz natural que en el medio tenía baños, muy bien equipado, totalmente equipado y muy funcional porque además tiene un montón de metros de largo. Pero una cosa que vamos a ver cuando subamos al puente peatonal es lo que se viene con esta autopista, que es el master plan de Lepiane, de 4,5 kilómetros, en que con un mensaje un poco cínico plantean que van a mejorar la transitabilidad de la autopista siendo una autopista parque, ya hay, ¿no? Van a crear más carriles, van a poner un microbús por el medio, lo cual ir a tomar el colectivo tiene que pasar por arriba de infraestructura o por abajo, porque el túnel parece que va a ser un modo de acceder al metrobús ahora después por abajo, pero se van a cargar todos los árboles de los laterales por donde se va a ensanchar, que ahora vamos a subir allí y ya vamos a ver dónde pasa. Por eso ese puente peatonal va a ser tirado abajo porque le pasa el ensanche. Y es esta cuestión que a esta altura del primer cuarto del siglo XXI es absolutamente obsoleto y anacrónico con los umbrales que están discutiendo y planteando muchas ciudades con respecto a esta cuestión de adaptar la ciudad al cambio climático, a mejorar la movilidad en términos que tenés que mejorar el transporte público, integrar comunidad y que ya se sacó de la agenda de todas las ciudades que la prioridad sea el auto. ¿Por qué? Porque no caben más autos, porque el auto es uno de los principales agentes contaminantes, siniestros viales, ocupación del espacio público, y que la manera de hacerlo son planes en los cuales mejores mucho el transporte público para que sea mucho mejor subirte a un transporte público mientras vas mirando el celular, leyendo un libro o hasta trabajando en vez de manejando. Esto lo están haciendo muchas ciudades y sepamos que Buenos Aires tiene un presupuesto de ciudad de primer mundo como en ninguna otra ciudad argentina, tiene un 30% más de presupuesto que Madrid y no se nota en las políticas públicas de adaptación al cambio climático, de mejorar la movilidad. El sistema de colectivos de Buenos Aires es obsoleto, es ruidoso, produce mucha contaminación del aire. En muchas ciudades eso está cambiando a sistemas eléctricos, idealmente tranvías ligeros, porque ordenan el tránsito, no hacen ruido, no contaminan el aire, abaratan el costo, la electricidad es más barata que la quema de combustible fósil, y cuando eso es muy eficiente, porque no es solo hacer subte, que además nos deben 2/3 partes más de subte de la que tenemos, pero además del subte y de eso es, si vos podés ir a trabajar, a estudiar, a moverte en un transporte público que es eficiente, no contaminante, menos ruidoso, que no es para hacerlo de un día para el otro, pero proponérselo, la ciudad se apacigua. La ciudad es más tranquila, nos altera menos a la realidad constante. Pero si vos priorizás el auto, hay una paradoja de un matemático alemán que se llama la paradoja de Braes, que está demostrado matemáticamente que cuanto vos más ofrecés espacio para el auto, más autos vienen y colapsan. El ejemplo claro es la Panamericana, donde ya no le pueden agregar más carriles. Es casi tan ancha como larga. Y a la mañana y al atardecer es un desastre, van a la velocidad en bicicleta. Cambio primera, segunda, contaminación del aire, ruido, malestar entre los que manejan, todos de a uno subiéndose a una tonelada de auto a combustible fósil.
es mostrar la ineficiencia. La paradoja de Braes la descubre este matemático en la década del 60 y es la que se empezó a aplicar cuando se demostró que no había que generar más estacionamientos, no había que generar más autopistas, porque eso tenía... Sí, al principio te desagota, pero inmediatamente posterior vuelve el embotellamiento. Son cosas que no se ven en una foto de un diario para mostrar en campaña electoral. Son políticas que debieran ser políticas de Estado más que de gobierno, porque se tienen que sostener en el tiempo. Algo que hizo las últimas gestiones es que abandonó el subte, no por un problema presupuestario, sino porque se dan cuenta que iniciar una obra de subte le inaugura un segundo jefe de gobierno después de que vos tuviste, porque eso es lo que les pasó a ellos. Inauguraron subtes que los empezó de la Rúa, Olivera y Ibarra. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a gastar toda esta plata en esto si podemos hacer metrobuses que parece que le estamos poniendo onda al transporte público? La ciudad de Buenos Aires no tiene un plan de movilidad. Es una de las pocas ciudades del mundo con esta escala. Porque plan de movilidad se llama ahora lo que antes era tránsito y transporte. ¿Qué es el plan de movilidad? Vos definís a dónde querés ir para optimizar cómo se va a mover la gente de tu ciudad, incluyendo el conurbano. Y vas generando infraestructura o subsidios a colectivos, o desarrollo del subte, o ciclovías, en función de ese objetivo, que no es resolver el ahora, es imaginar resolver el futuro, porque cuando vos cambiás la movilidad, la gente va a comportarse distinto. La ciudad de París, con muy poco presupuesto, lo empezó a hacer hace cerca de 10 años, redujo un 70% la presencia de auto en calle, y al haber menos auto en calle, porque es caro tener un auto para tenerlo a pedo en la ciudad, el auto es para irme de la ciudad a pasear, tenían más espacio de las calzadas vehiculares y empezaron a ensanchar lo peatonal haciendo jardines en las calles. No se hace primero el jardín y después expulso los autos. Cuando ya no hay autos hago el jardín, verdifico lugares que no eran verdificados y hablan de la ciudad de cercanías, la ciudad de los 15 minutos. Los planes actuales, es decir, no donde hay desarrollo económico, donde distribuyo la descentralización, sino que cómo logro que cada persona, a pie o en bicicleta, tenga todo lo que necesita a 15 minutos de donde vive. Puede ser una utopía, pero te empieza a cambiar el paradigma de cómo priorizar. Bueno, que haya mercados de cercanía, que haya, ¿a dónde faltan plazas para que esas personas tengan a esos 15 minutos la plaza? ¿Cómo redistribuimos las escuelas? Tú vos vas armando una agenda que no es como un plan estratégico que nunca se cumple, no. Vas diciendo, en este barrio le falta esto y en el otro barrio le falta lo otro. Entonces priorizo impuestos para que alguien ponga un mercado acá, pero donde hay mucha concentración lo desalento. Hoy ese es el modelo de ordenar la ciudad, más contemporáneo, que requiere más inteligencia en la gestión, pero a veces no genera imágenes para eventos electorales. Y genera políticas de largo aliento, no son todas cosas que se hacen en 2 años, que votamos cada 2 años, no es para eso. El tema es cómo cambiamos la práctica cultural para que un candidato sea elegido, no por lo que inaugura, sino por lo que está haciendo. Porque históricamente, salud, educación y transporte trascendían gobiernos. Vos empezabas a construir un hospital y lo inaugurabas, no sabías quién. O el plan de escuelas. Ahora parece que se hace solo lo que alcanza mi gestión. Y eso genera déficits, problemas, mala calidad de las cosas que se hacen. Bueno, después de toda esta zaraza que les mandé,